La estructura del mercado, del concepto de la realidad, del título de este trabajo, se complementa de igual manera con una reflexión proyectual en la CEJA Antioquia, y de aquí parte el interés y, digamos, la motivación inicial por este trabajo. Yo soy de la CEJA y una de mis motivaciones principales al terminar mi grado de arquitectura era precisamente volver un poco de conocimiento al lugar que me ha visto crecer, y para ello pues encontraba en el mercado un pretexto de aportar reflexiones, de aportar, digamos, intereses también hacia el pueblo que de cierta manera entonces ha visto como mis primeros pasos. Hablamos del mercado, cuando hablamos entonces en nuestro contexto, hablamos de otros, digamos, que nos denominamos de otra manera, plazas de mercado, el mercado local, los mercados públicos. Al poder visitar varios en el contexto nacional, local e internacional, encontraba que en ellos hay algo demasiado interesante y pasan cosas demasiado interesantes que solo se pasan ahí, no en el resto de la ciudad. Por eso lo veía como un laboratorio privilegiado para generar reflexiones, generar, digamos, posturas, ideas a partir de la arquitectura. Y pues digamos que el mercado entonces ahí se plantea como la estructura formal a analizar, a estudiar y a generar entonces pues como unos resultados concretos que se dan pues en este caso en el municipio de La Ceja, Antioquia. Este trabajo entonces se plantea a partir de 3 eventos. El primero de ellos se denomina la estructura universal, el segundo la estructura elemental y el tercero la estructura del lugar. Digamos que esto a mí me planteaba un método, una manera de abordar el trabajo que yo encontraba de cierta manera interesante, a la manera de ver también, digamos, el acercamiento que se tiene a la disciplina de la arquitectura desde su objeto de estudio y desde la manera en cómo está, pues desde su objeto, que para muchos autores es la forma misma, no una forma como se ha entendido muchas veces, que es más como estilística, sino una forma de la lógica, una forma de la estructura interna de la arquitectura. Digamos que de esta manera entonces podríamos avanzar y mirar el avance que en la historia de la arquitectura ha tenido esta disciplina. Por eso la estructura universal como primer evento era lo básico, era entender las obras del mercado, era entender toda esa historia del mercado, la estructura formal del mercado, cómo ha nacido, cómo se ha creado y cómo se ha mutado a lo largo de la historia. Por eso este primer evento era fundamental, era la base, era de igual manera, digamos, como ese primer paso para encontrar un ADN de la forma del mercado, para nosotros ir a la raíz, ir al evento inicial, a la génesis de la forma del mercado, era, digamos, un interés y el objetivo principal de este trabajo. Este primer evento entonces nos regala un material de proyecto muy, muy importante a partir de varios análisis de varias obras del mercado, tanto nacionales como internacionales, y que nos traen pues cronológicamente un desarrollo y una mutación de esta forma. De ahí entonces se generaban unas matrices y una síntesis de ese material de trabajo, de ese material de proyecto. Pasábamos al segundo evento, que precisamente era la estructura elemental, donde se generaba entonces ese material síntesis del proyecto, se llegaba a la raíz del proyecto, de la estructura del proyecto, e encontrábamos de igual manera una hipótesis que era muy bonita, y era entender que la estructura de la ciudad, la forma de la ciudad era la forma del mercado, porque no hay ninguna otro edificio, otra arquitectura que condense de la mejor manera esas relaciones que en la ciudad se viven y que en el mercado se viven también de una manera intensa. Digamos que entonces entender el mercado como la ciudad, como una síntesis de la ciudad, fue también uno de esos hipótesis iniciales y que en el transcurso del proyecto pues se pudieron comprobar. De esta manera entonces llegamos a la génesis y llegamos a la raíz de la forma, e encontramos en la plaza y en la calle la estructura, digamos la raíz de inicio, la estructura elemental del proyecto, y que entonces
pasaba ya a encontrarse con el lugar, a hibridarse estas dos relaciones de historia y lugar, de la objetividad y de la subjetividad del lugar, de lo universal y lo cultural y lo local, a hibridarse y a encontrarse para formar el proyecto. El proyecto entonces, a partir entonces del tercer evento, de la estructura del lugar, ya propone entonces esta reflexión proyectual en la CEA Antioquia, se plantea unos análisis del lugar, un acercamiento al lugar. Obviamente, pues por mi experiencia propia, hay un conocimiento también ahí arraigado desde varios años que se pone también al servicio del proyecto, y de esta manera entonces el resultado final es un proyecto de la plaza de mercado de la CEA Antioquia, que también pues entonces en estos momentos se encuentra en motivación de la administración, pues un cambio en esta infraestructura, y de esta manera entonces también se generaba ese encuentro con la actualidad, con lo que existe en el momento, con esa preexistencia. Se generaba entonces esa simbiosis con lo que se traía del análisis del mercado, se encontraba con el lugar, y pues de ahí entonces nacía y nace el proyecto. Digamos que para nosotros fue una experiencia bastante gratificante, se lograron bastantes, digamos, como conclusiones al respecto en cuanto a lo universal, lo local, en cuanto a todas esas manifestaciones de varios autores a partir de textos, de conceptos que se podían, digamos, plasmar en el lugar, en un proyecto, y que pues así de esta manera se vuelve asimismo arquitectura. Digamos que una de las reflexiones principales de este proyecto era que queríamos llegar o encontrar en la arquitectura una radicalidad, y esa fue una de las reflexiones finales que tuvimos, y era entender esa radicalidad desde Benjamin Walton, que dice que pues la radicalidad básicamente es ir a la raíz, es ir a la raíz de un asunto, es ir a la raíz de un problema, y encontrar en ella como todo su inicio, todo el por qué nace, y pues manifestar a partir de ella toda su mutación y toda su transformación a lo largo del tiempo. Y queríamos entonces con ese trabajo llegar a eso, entenderlo, y pues entonces también ponerlo al servicio del proyecto y ponerlo al servicio entonces de la arquitectura.